Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y a las oportunidades relacionadas al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, cada 2 semanas aproximadamente nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar distendidamente sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital va a seguir evolucionando. Hoy tengo el gusto nuevamente de tener como invitada a María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. María Fernanda, un gusto, ¿cómo estás? Hola, un gusto igualmente estar en esta conversación. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho el tiempo, sé que estás con una agenda bien apretada y como siempre hacemos en este podcast de Retail Podcast, lo que procuramos es conviar gente que sea ícono de la industria del e-commerce en Latinoamérica, pero que también nos pueda contar un poco de su historia. Partimos siempre tratando de preguntar, no sé si necesariamente cosas personales, pero sí cómo fuiste construyendo, María Fernanda, tu historia en el e-commerce y qué te lleva a ser hoy día la presidenta ejecutiva de una cámara tan importante como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Cuéntanos un poco ahí cómo ha sido tu recorrido. Bueno, mira, yo soy abogada y fui jurídica de una entidad del sector financiero que manejaba todos los pagos digitales en el sector financiero antes de que los pagos digitales tuvieran, digamos, que este boom que vemos hoy en día con todo el advenimiento de las fintech. Que Yo trabajaba en una de las redes del sector financiero acá en Colombia y mi trayectoria, digamos, fue obviamente en la parte legal, de empezar a ser la directora jurídica hasta llegar a ser la secretaria general, que es pues como, digamos, un cargo muy cercano al presidente o al CEO de la empresa de cara al entendimiento, digamos, de estas nuevas dinámicas. Entonces, eso a mí me permitió como ver toda la evolución que tuvo el sector de los pagos y cómo la masificación de los pagos digitales pues se vincula obviamente con el desarrollo del comercio electrónico, que además se vincula con objetivos macroeconómicos mucho más grandes. Entonces, un poco sobre esa línea he venido trabajando en todo ese crecimiento y en toda, digamos, esa importancia que ha venido ganando el comercio electrónico en la economía de nuestros países. Entonces, ya hacia el año 2018, yo empiezo como a mirar otras alternativas y surge esto que ha sido pues una oportunidad, además en el mundo gremial, un mundo muy distinto y pues muy interesante. Y llegamos acá en el año 2000, a finales del año 2018, un poco me Perfecto. retiro de Credibanco y llego acá 6 años, cuando el gremio no era un gremio muy relevante, realmente, no era un gremio tampoco muy técnico, entonces tengo como esa tarea de estudiar muy bien como los diferentes eslabones del ecosistema y ver cómo le podemos añadir a diferentes puntas, em, pues como un estado de discusión mucho más profundo. Y en ese momento, cuando estamos como trabajando en esa línea de crear una nueva narrativa, de estructurar unas cifras, de generar, digamos que unas interlocuciones de política pública más sólidas, aparece la pandemia. Entonces eso como que precipita muchísimo la forma en la que empezamos a trabajar con los diferentes grupos de interés, con empresas, con consumidores, por supuesto con gobierno, y empezamos a darle con más precipitación, yo diría, de la que esperábamos, pero finalmente lo conseguimos, a darle pues al gremio una solidez y una representatividad importante en las discusiones sobre comercio digital y sobre digitalización en general, que es algo que me ha parecido pues muy interesante de lo que hacemos en la Cámara. Seguramente lo hablaremos más adelante, pero un poco te cuento como la línea base de trabajo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es trascender la noción de canal que tiene el comercio electrónico. Y sobre Perfecto. esa articulamos, digamos que muchísimas otras narrativas, pues digamos que enmarcadas sobre el entendimiento que el comercio electrónico es un activador de desarrollo económico y no solamente una ruta para generar mejores o más ventas, ¿no? Eso es un poco lo que hemos venido trabajando.
Bueno, tú llegas al 2018 construyendo una historia más relacionada a los pagos, digamos, al mundo fintech, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Vengo Pagos yo como del digitales. mundo de fintech, sí, del ¿Ah? mundo de los pagos, Y sí. claro, y obviamente aquí en este mundo están los medios de pago, por supuesto, que son un actor súper relevante. Están los retailers propiamente tal, que son en el fondo los que fueron articulando o propiciando que empezara a surgir el canal digital como medio de venta, digamos, de estos grandes. Principalmente el partido de los grandes, me imagino. Hoy día la realidad es bien distinta, pero te toca llegar justo en un momento, tú lo mencionaste, donde probablemente en Colombia habían menos cosas desarrolladas, probablemente menos conciencia para darle un boom, un boost de parte tuya, y viene la pandemia que por defecto fue el gran boost, digamos, que todos Sí. vivimos y que hizo que el comercio electrónico realmente explotara en todas partes. ¿Cómo fue vivir esa experiencia estando en la cámara? Bueno, yo creo que desde la perspectiva personal fue una experiencia bastante disruptiva, digamos, en mi vida, porque me exigió muchísimo, me exigió, digamos, una capacidad de trabajo que nunca había tenido que enfrentar, porque la situación de la pandemia obviamente lleva a que el comercio electrónico pues se erija como el único habilitante de los flujos económicos, como la única posibilidad que tenían las personas para proveerse de lo que necesitaban, pero que también tenían las empresas para mantenerse en el mercado. Claro. Entonces era una gran responsabilidad y supuso también generar muchísimas habilidades de interlocución con diferentes actores a muy alto nivel, que fue algo retador, pero que me dejó muchísimas satisfacciones porque pues teníamos que trabajar esto directamente con Presidencia de la República y con los CEOs de las compañías. Es decir, esto antes era como un canal en la compañía, se vuelve algo de primera necesidad y la industria yo creo que responde de forma muy satisfactoria eh, porque la industria no estaba preparada para ese flujo, digamos, de consumidores que se tuvieron en esos meses. Entonces la industria hace grandes inversiones, se prepara en términos de elasticidad, se prepara en términos de experiencia de usuario. Y creo que los retailers, como tú lo mencionas, que un poco venían explorando este canal, pues hacen una apuesta importante por el canal. Y hoy son canales digitales mucho más consolidados de lo que eran antes de la pandemia en esas medidas, digamos, en términos sobre todo de poder atender al usuario de forma mucho más satisfactoria, de articular acciones con el canal físico para llegarle de forma mucho más asertiva al consumidor, de entender de una forma mucho más, em, digamos, asertiva a ese consumidor, ¿no? Yo creo que Bueno, eso digamos de alguna manera que el 2018 llegas tú y es como el mundo ideal de alguna manera para alguien que entra en algo como esto, porque, como tú bien decías, la comprensión que había del canal digital probablemente era mucho más primitiva, había mucho más por hacer y la pandemia llega a acelerar un montón de cosas, a poner en el centro, digamos, la necesidad de poder desarrollarlo. Y claro, hoy día no estamos probablemente a niveles de venta que estábamos en esa época, porque en esa época o se vendía online o no se vendía. Básicamente recuerdo los esfuerzos que hicieron en muchas ocasiones, por ejemplo, con los días sin IVA, y había todo un tema respecto sí. a empujar, digamos, a impulsar la venta online. Hoy día probablemente no estamos en los mismos niveles de venta que existían en ese momento en ese canal, pero claramente hoy día la industria como un todo está habilitada de otra manera para poder competir en ese sentido y de alguna forma lo digital se empezó a tomar todo. ¿Ah? Hoy día me imagino que la realidad es muy distinta, ya vamos a hablar un poco de eso, y quizás, bueno, esto me permite dar un poco el pase al presente, porque habiendo conocido un poco más de tu historia, hoy día te toca liderar una organización de cada vez mayor peso y relevancia dentro de Colombia, y de cara al comercio electrónico, ¿cómo están visualizando el crecimiento del comercio electrónico en Colombia de cara a este año? ¿Cómo lo han visto de cara a los años pasados? ¿Cómo están viendo la situación actual del medio digital? Pues mira, a ver, yo creo que hay varias cosas ahí que me parecen súper importante aclarar. No necesariamente el boost de la pandemia pues deja los temas resueltos en comercio electrónico. ¿Por qué? Sin Porque duda, el sin comercio duda. electrónico, por las circunstancias en las que se presentó justamente ese impulso, em, no se asumió de forma sostenible, sino de forma reactiva. Y muchos, digamos, muchos, sobre todo desde la perspectiva de la oferta, muchos sí habilitaron su canal digital, pero se devolvieron, digamos, al canal físico exclusivamente una vez se supera, digamos, la Ok. crisis de la pandemia. Y es un poco porque vemos qué pasa, que yo creo que es la preocupación central del comercio electrónico en el país. Es decir, quienes ya venían desarrollando el canal tienen hoy en día una competitividad en términos del canal, eh, pues que sí se aceleró, ¿sí? Que no se podría tener como está en este momento si no se hubiera tenido la pandemia. Pero digamos que te voy a decir, o sea, el comercio electrónico antes de la pandemia estaba más o menos sobre el 9%, ha pasado al 12%,
Hoy estamos en el 15% de la población colombiana. Eso desde la perspectiva, digamos, de los que hacen comercio electrónico en el país. Desde la perspectiva del tejido empresarial colombiano, el tejido empresarial colombiano está compuesto en un 98 o 99% por micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que yo te cuento que lo hicieron de forma muy reactiva, porque la digitalización no se apropió como un proceso, sino como la Perfecto. apertura de un canal. Y cuando tú haces la apertura de un canal sin entender que todo lo que hace la empresa tiene que digitalizarse también, tus inventarios, tu forma de relacionarte con el cliente, con el proveedor, es decir, cuando realmente tú cambias el chip a la digitalización, pues tienes un canal que se puede mantener, si no es muchísimo más complejo. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos un reto importante. Sobre el Y, comportamiento del perdona que te interrumpa en ese sentido, pero para complementarte, hoy día me hablas de números en torno al 15% de la venta total que se hace a través del canal digital. Hay un no, porcentaje la venta importante. total no, del 15% de los consumidores colombianos Perdón, son perdón. nosotros en el porcentaje de la venta, en el consumo agregado minorista, tenemos apenas el 5%. En cálculos muy optimistas, digamos, en cálculos muy optimistas, considerando un poco la contribución que no es poca que hacen los pure players, ¿cierto? Pero pues estamos muy en rezago a cómo está la región. La región está entre un 13 y un 16%, ¿sí? Sí, el Eh, promedio, países que están, claro, más arriba, más abajo, Más o exacto. menos, exacto, y el mundo en un 25%. Entonces, realmente todavía tener una participación que nos permita contribuir de forma importante a la economía, pues todavía hay un espacio grande por trabajar. Y a juicio tuyo, el tema de que ese 5 no sea más hoy. Mencionaste un factor, digamos, que era que más allá de los grandes retailers que se iban preparando para esto y hoy día son actores muy relevantes que concentran gran parte de ese 5%. Hablas de que las pymes, digamos, el 99% de la generación, digamos, de venta a través de pymes se hace en un contexto donde quizás abordaron por obligación meterse al canal digital, pero no se apropiaron, digamos, de la digitalización como para sostener eso en el tiempo una vez la pandemia haya terminado. Eso, de todas maneras, debe ser un factor relevante. Pero ¿qué otros factores, qué otras cortapisas ves tú que están dando vueltas que impiden que Colombia pueda ir más allá y estar a niveles, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de Brasil, donde la penetración es mucho más alta? Bueno, mira, yo creo que fundamentalmente la falta de entendimiento de que el comercio electrónico es un ecosistema. El comercio electrónico, para poder desarrollarse, necesita habilitar los diferentes eslabones de su cadena de valor, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un eslabón de esa cadena de valor que no funciona tan bien, va a haber rezago en la forma en la que se apropia el comercio electrónico. Yo lo primero que te diría es que Colombia es un país con una conectividad que ha venido mejorando, pero que todavía, digamos, tiene espacio de mejora. Esa conectividad además no necesariamente va acompañada de apropiación digital. Entonces, no necesariamente esas pequeñas unidades económicas que te cuento que conforman el tejido empresarial colombiano entienden la digitalización como una herramienta de activación productiva, ¿sí? Sino Entiendo. entienden la digitalización como una herramienta de socialización, por ejemplo, o de educación, ¿sí? En el mejor de los casos, pero no necesariamente como un activador de la productividad. Yo creo que Colombia tiene todavía, digamos, una importante brecha en términos de inclusión financiera, tal vez no de bancarización, porque realmente hoy en día la mayoría de la población colombiana tiene un producto financiero, pero no los usa, ¿sí? Y la Ok. forma de usar los productos financieros, pues, es a través del e-commerce, ¿cierto? A través de la digitalización del consumo. Entonces, ahí yo creo que todavía tenemos un trabajo importante. Se usa además demasiado efectivo, es una economía altamente informal. El comercio electrónico hace trazables todos los intercambios, entonces eso no necesariamente es Claro, deseable. Sí, hay un tema cultural de por medio también, de cambiar claro, un poco el dinámicas chip. normales de transacciones y demás. Sí. Exactamente. Entonces yo creo que para tú ver por qué no se está instalando el comercio electrónico, necesariamente tienes que ver como el panorama completo, como la problemática de forma holística, y yo creo que ahí, pues sí, tenemos unos retos importantes. Eso me parece la logística Eso te iba a también. preguntar, ¿cómo ves los desafíos logísticos? Colombia es, bueno, yo soy de Chile, digamos, Chile tenemos esta naturaleza que es muy alargado, digamos, que de alguna manera uno pensaría que lo logístico, no sé si es más complejo, pero hay un gran canal, digamos, central que conecta todo el país y claro, de ahí uno deriva de alguna manera o atomiza más los pedidos. Colombia tiene la particularidad que quizás está más concentrado, pero de alguna manera con todas las montañas, sierras y demás que ustedes tienen, Mucho dificulta de alguna manera el tema accidente. logístico. Y eso me imagino No, que es un sí, tema a la hora de... sin duda, porque somos un país
geográficamente muy accidentado, donde además el comercio y el comercio digital en particular está desarrollado en las principales ciudades, para decirte en tres, o sea, ni siquiera ciudades tan relevantes como Barranquilla, que es pues la ciudad del puerto al norte de Colombia, digamos, una ciudad muy, muy relevante, no tiene desarrollado el tema digital de forma importante. Cali lo tiene de manera muy incipiente. Realmente las ciudades que mueven el e-commerce son Bogotá y Medellín. Claro. Eso hace que pues llegar a la periferia esté todavía pues lejos y es fundamental que así sea porque en la periferia hay capacidad de consumo y hay capacidad de activar esas dinámicas económicas en esos ecosistemas pues de forma beneficiosa, pero creo que todavía ahí nos falta trabajar. Yo creo que lo que tú mencionas, el tema cultural es relevante. Hay un inhibidor fundamental en el comercio electrónico que es algo que hemos venido trabajando desde la Cámara, que es la confianza. La gente no necesariamente confía en el e-commerce. Entonces, en la Cámara hemos venido promoviendo, digamos, que estos eventos de activación de ventas como para instalar en el mindset de las personas que existe un comercio digital que es confiable, que te entrega valor, o sea, te entrega un descuento, te entrega, ¿cierto? Como una ruta de fidelidad. Y por eso hacemos los hot sale. En este momento estoy a punto de empezar el travel sale, que se empieza hoy a las 12 de la noche. Mira, perfecto. Sí, también tenemos un sello de confianza para cada uno de los eslabones, porque el comercio electrónico no se puede sellar solo, toca Sí, claro. sellarlo por No, eslabón. ya hablas bien justamente de ecosistema porque son muchas las palancas que hay que mover para que esto empiece a Sí, funcionar y probablemente que una palanca no funcione erosiona la confianza también en el sistema como un todo y al revés. Si logras que todas las palancas funcionen, también se empieza a generar un efecto multiplicador que empieza a acelerar de alguna manera ese crecimiento. Lo que nosotros hemos visto en otros países es que cuando esas palancas de alguna manera están bien ecualizadas, el crecimiento es mucho más rápido también. ¿Ah? No es que vaya claro, creciendo orgánicamente, sino que se acelera, digamos. del balance, digamos, de esos habilitadores, depende que el crecimiento del comercio electrónico despegue, porque si no va a estar cojo, o sea, va a andar a la velocidad a la que anda el eslabón más débil. Exactamente. Y ustedes como Cámara, obviamente juegan un rol muy importante en temas regulatorios, ¿sí? O sea, Sí, coordinar estos actores y de alguna manera también, así como tuvieron acceso preferente a instancias gubernamentales para el tema de la pandemia por la importancia que cobró el canal digital como reactivación, como medio de reactivación para la economía, me imagino que han estado también metidos en todo lo que es el entendimiento del marco regulatorio y cómo han ido propiciando también mejoras regulatorias para que el comercio digital prospere. ¿En qué están un poco en ese sentido hoy día en Colombia? ¿Qué están viendo como principales desafíos en el tema regulatorio? bueno, mira, el primer gran desafío que yo veo en el tema regulatorio es que la conversación sobre el comercio electrónico no estuvo priorizada durante este gobierno. Y eso es, digamos, pues desde mi perspectiva preocupante porque realmente el comercio electrónico sí tiene la capacidad de abordar objetivos macroeconómicos de país de una forma mucho más eficiente. El comercio electrónico, como te decía, hace transparentes los flujos, mejora la fiscalización, ¿cierto? Optimiza, digamos, la inclusión digital de las personas, la inclusión financiera de las personas. O sea, tiene muchas maneras de generar beneficios, no solamente desde la perspectiva de la oferta privada, sino desde la perspectiva macroeconómica. Entonces, yo creo que eso se tiene perdido de vista y yo creo que eso es fundamental. Otra cosa que me preocupa mucho del marco regulatorio es que sí hay muchas iniciativas regulatorias, ¿sí? Si Ok, hay un ok. afán, si hay un afán regulatorio sin esta discusión técnica previa. Entonces, por decirte algo, hay iniciativas regulatorias poco técnicas sobre inteligencia artificial que a nosotros nos preocupan porque la inteligencia artificial, si bien trae pues consigo riesgos, como lo trae pues cualquier disrupción, ¿cierto? Trae también ventajas y eso no se está discutiendo. Se está un poco como discutiendo desde el miedo y no desde lo que podría aportarnos. Entonces, para hacerte breve la discusión, pienso que en esa ruta, o lo que vemos desde el gremio, es que en esa ruta de digitalizar ese tejido empresarial de pequeñas unidades económicas que es tan denso, ¿cierto? La inteligencia artificial es una alternativa que permite una digitalización de forma más económica. Entonces, les permite esa toma de decisión que no necesariamente se tomó en la pandemia, pues hacerla mucho más fácil, ¿cierto? Como allanar esa toma de decisión. Y eso, Bueno, uno de los digamos, grandes temas, lo hemos discutido en este podcast en otras sesiones, es que la inteligencia artificial viene a facilitar mucho más la interacción de las personas con las máquinas.
¿Ah? O sea, si Sí, antes tenías que asimilar el uso de herramientas como computadores u otros dispositivos, punto de POS, que le llamamos nosotros, Point of Sales o cosas de ese sí. tipo, para funcionar digitalmente, la inteligencia artificial viene de alguna manera, o la promesa que se ve hasta ahora es que te puede entender en cuanto a cómo tú te expresas con tu propio lenguaje y permitir entonces que te apoye en labores donde tú no requieres más de que explicar bien qué quieres hacer. Que es bastante más sencillo que estar de repente, no sé, relacionándote con una interfaz gráfica donde tienes que pinchar cosas, programar temas, donde probablemente cuando nos ponemos más sofisticados, claramente la gran mayoría de la gente queda afuera porque no tiene la capacidad técnica para poder interactuar de buena manera con esa interfaz. Pero la inteligencia artificial llegó para cambiar radicalmente eso. O sea, Sí. la opción, por ejemplo, de herramientas como ChatGPT es brutal en cierta medida porque la facilidad con la cual yo puedo interactuar con ese tipo de herramientas hoy es mucho mayor que cualquier otra que haya venido hacia atrás. Y por tanto, claro, es natural pensar de que debiese ser una herramienta de cambio fundamental para mucha más gente que antes no tenía tanto acceso y ahora sí lo puede tener. Ahora, que trae riesgo o conlleva más bien desafíos que no conocíamos o que, con los cuales nos estamos enfrentados, por cierto que sí, pero ¿qué otra erupción tecnológica en la historia no tuvo el mismo efecto o no Todas. tuvo el mismo desafío, digamos? Desde la máquina de vapor, claramente, o sea, es decir, y siempre en cada momento, digamos, de una irrupción tecnológica, pues hay esos miedos, y hay esos temores, y hay esos riesgos, porque se te va a cambiar el paradigma. Pero enfrentarlo con inflación legislativa o regulatoria, pues no es la ruta. No es la ruta porque lo que haces es inhibir la llegada de esas posibilidades, digamos, en este caso de digitalización, de acceso a la información, de acceso a la tecnología, pues que han sido precarias en estos países. Entonces, eso pues a mí me preocupa también muchas iniciativas que hay sobre la libertad del Internet, sobre la discusión de si se deben o no se deben moderar contenidos, digamos que con la justificación siempre válida de proteger grupos vulnerables como las personas que tienen una enfermedad mental o Claro, los claro, niños o los adolescentes, pero se crean contenidos regulatorios que pueden tornarse casi que en censura, ¿sí? sin duda, Y eso sin afecta al duda. comercio electrónico, o sea, eso lo afecta, porque si tú no tienes libertad en Internet, tu libertad de empresa también se puede ver, digamos que limitada. Entonces, yo no diría que faltan regulaciones por hacer, sino por entender los modelos de negocio y adaptar lo que actualmente está. Entonces, te voy a decir otra gran preocupación. Nosotros no tenemos un entendimiento del consumidor digital y la regulación Ok. que está en procura, digamos, de proteger el consumidor, no extraña totalmente los modelos de negocio digitales, no los entiende. Ni siquiera una ley que acabó de sancionarse, que tiene unos temas positivos, pero en esencia no comprende los modelos de negocio. Y Mira, cuando tú no los comprendes, los inhibes, los regulas, ¿cierto? Y los coartas en su desarrollo. Entonces, la diferencia entre la publicidad digital y la publicidad física, pues es toda. Y la forma en la que le llega al consumidor es distinto y la forma en la que el consumidor lo percibe también lo es. Entonces, esas diferencias no se tienen claras. Eh, Entender el modelo de responsabilidad de intermediarios para los marketplaces o para los vendedores directos, no se entiende. Entonces, sancionas al marketplace como si fuera un vendedor directo y lo que haces es acabar con esa economía de red que realmente genera nuevamente para pequeñas y medianas empresas una ruta de visibilidad. Es decir, yo creo que aquí estamos en un momento em, como de cambio, como de disrupción. Yo creo que estas transiciones son parte, digamos, de esas importantes revoluciones que hay en las economías. Eso es así, lo hemos vivido siempre, pero creo que deberíamos precipitar un poquito esos entendimientos porque lo que está ocurriendo es que casi que no dejamos nacer nuevas rutas digitales y eso sí puede ser muy preocupante. En general, yo creo que de temas regulatorios eso es lo que a mí más me preocupa. entiendo. Y de hecho quería aprovechar justamente de preguntarte, tú lo mencionaste ahí a la pasada, ¿no debiesen ser o más bien la promesa de los marketplaces es justamente incorporar a esta economía digital a miles o eventualmente millones de sellers o pequeñas o medianas empresas que no tenían adopción digital o no tenían canales digitales desarrollados y por tanto esta especie como de medio les llegaba a facilitar ese trabajo para poder incorporarlos? ¿Ha ocurrido ese fenómeno en la práctica en Colombia? ¿Cómo lo ves? ¿Ha sido más lento de lo esperado? ¿Qué desafíos ves al respecto? Porque me imagino que los marketplaces en general debiesen ser una gran herramienta para facilitarles esa entrada al mundo digital a miles de empresas que hoy día no están.
Sí, es así como conceptualizamos nosotros la posibilidad de expansión de los marketplaces y como deseamos que se dé. Se ha dado, digamos, no diría yo que no se ha contribuido de forma importante a la digitalización de iniciativas de pequeñas unidades económicas, que es el objetivo, pero creo que podría ser mucho más fructífero si tuviéramos una armonía en la conversación con los supervisores de protección al consumidor que no existe. Entonces estamos responsabilizando por algo que hace un vendedor a un marketplace y en ese orden de ideas el modelo de negocio pues se le genera como Sí, una claro. difícil de recomponer. Estamos en esa discusión que yo he venido dando desde que estoy acá y que seguiré dando hasta que la resolvamos, pero pues es importante entender justamente eso que tú mencionas, que es esa capacidad de creación de economía de red, que no es fácil y que no es barata. O sea, las inversiones que ha hecho un marketplace como Mercado Libre para estructurarse y generar ese posicionamiento, pues no es fácil hacerlas y se hacen porque ese es el modelo de negocio. El modelo de Sin negocio no es duda. promocionar cada unidad económica, sino generar una economía para conectar a las partes de la operación de intercambio. Entonces, pues, bueno, es eso. Tú ya has mencionado varias cosas que, a la par con describir cómo están actualmente en Colombia, suponen desafíos de futuro para el comercio digital, ¿sí? Eh, Mencionaste la inteligencia artificial en particular, que ha sido un tema que hemos tratado varias veces en los últimos capítulos de Retail Podcast, porque claramente es probablemente el factor disruptivo más grande que hemos visto. Llevámoslo en este contexto desde la pandemia. La pandemia en sí fue un factor Pues, disruptivo porque obligó a todo el mundo a moverse muy rápido, a adoptar tecnologías que no tenían. Probablemente muchos tuvieron que aprender a funcionar digitalmente a la fuerza, ajá, no orgánicamente, y los que estaban preparados de alguna manera o más preparados pudieron hacerlo más rápido, más aceleradamente y aprovecharon mejor esa oportunidad. La inteligencia artificial hoy día viene como a disrumpir también nuevamente todo esto y dado que la estamos viviendo recién todos al mismo tiempo, algunos obviamente llevan más camino recorrido que otros porque se metieron antes, digamos, a entender. Eh, Sin embargo, es un fenómeno que de alguna manera a todos los tiene un poco, digamos, como decimos en Chile, tranquilo, nervioso, ¿ah? En el sentido sí. de que nadie se siente realmente cómodo con que esto esté pasando porque cada vez se nota más o se percibe más que puede afectar profundamente muchos de los supuestos o los paradigmas con los cuales hoy día estamos operando, no solamente en el comercio digital, estamos hablando, podemos irnos más afuera de ese ámbito, pero como lo que nos interesa en este podcast es hablar de comercio digital, digamos, y del canal digital, me imagino que ahí se vienen muchos desafíos. Desde tu impresión personal, como abogada que hizo una carrera, digamos, en medios de pago, que llegó a jugar este rol tan importante en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, ¿cuál es tu apreciación personal sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo está afectando o cómo ves que va a afectar el ámbito en el cual tú estás incorporada? No, es un poco lo que te comenté. O sea, yo creo que mi percepción personal es que evidentemente hay que asumirla muy técnicamente. Es decir, hay que estudiarla bien para que cualquier aproximación que se haga, pues se haga desde una perspectiva de conocimiento, de entendimiento de sus riesgos, pero de entendimiento, digamos, de lo que trae y se haga, digamos, una buena administración de su advenimiento porque va a llegar y nada va a evitar que llegue. Entonces, digamos que eso me parece clave. Yo lo veo acá em, sobre ese correcto entendimiento de los riesgos que se debe dar, digamos que unos marcos éticos de cómo debería funcionar e implementarse, pero claramente veo que la inteligencia artificial sí puede contribuir mucho a acelerar el proceso de digitalización del empresariado colombiano, a hacer mucho más eficiente la forma y los procesos en los que yo estructuro una ruta de comercio digital. Y esa eficiencia es algo que es deseable porque es deseable que podamos conquistar pues una porción del comercio agregado mucho más rápido y pues por supuesto mucho más grande. Si todavía nuestra participación es muy incipiente, entonces yo sí creo que debemos es ver cómo nos servimos de ella para generar eficiencias. Yo pues en estos mitos que hay alrededor de la inteligencia artificial me detengo en los que están documentados, en los que no, pues no, porque pues digamos que me parece que eso es una pérdida de tiempo, como entrar en esos bucles de temores y sin saber si es verdad o no es verdad. Es un poco como que tratar de hacerlo desde una perspectiva muy técnica, es lo que hacemos desde esta cámara, por supuesto sin dejar de tener todas las alertas frente a los riesgos que puedan presentarse, pero tampoco sin exagerarlas, porque eso sí me parece que puede ser perjudicial para esta industria más que para cualquier otra. O sea, esta industria necesita de la IA para generar
pues unos procesos un poquito más eficientes y un crecimiento relevante, sin demeritar el crecimiento que hemos tenido, porque pues en eso que creo que no te lo contesté y me lo preguntaste, el crecimiento es importante. Nosotros hemos venido creciendo después de la pandemia al 38, ¿sí? Ya ahorita estamos empezando pues a estabilizarnos, obviamente. em, y crecimos el año pasado cerca de un 20 y pico por ciento, tenemos unas proyecciones de crecer el 16 este año. Entonces yo creo que pues ahí así ha sido como positivo, digamos, seguimos entregándole, digamos, mucho valor al país y ese es el objetivo, pero pues podemos entregar mucho más, ese es el punto. Fernanda, entiendo que ya tienes tiempo acotado, ¿ah? Pero tratamos de cubrir varios temas. Creo que fue una conversación bien fluida. Antes de irte, ¿alguna una tendencia, quizás para preguntarte algo rápido, una tendencia que ningún retail debiese ignorar el 2025? ¿Ah? Mira, Desde tu yo creo perspectiva. que lo estoy viviendo, yo creo que el gaming es un tema que hay que implementar. Genera tracción en la digitalización de la base de la pirámide. Y eso es algo que tenemos que aprovechar porque la punta está conquistada. Es decir, el acto a nivel adquisitivo está conquistado en lo digital, pero la base no. Y yo creo que el gaming puede ser una ruta para conquistar esa base. Fantástico. María Fernanda, te agradecemos muchísimo tu tiempo en este espacio llamado Retail Podcast. Muy convidada para a futuro volver a conversar con nosotros de otros temas. Te agradezco mucho Claro tu que sí. tiempo. No, a ustedes muchas gracias por esta invitación. Fue muy agradable tener esta conversación. Un abrazo. Muy bien, saludos a todos. Gracias, igual.